Bienvenidos a otro episodio de Travel and Gardening. Hoy recorremos Gjirokastra, la ciudad de piedra. Bueno, acá estamos paseando por el castillo de Gjirokastra y de fondo ven lo que es un monumento histórico de la UNESCO, la ciudad de Gjirokastra de fondo. La verdad, precioso. No te pierdas lo que viene por acá, por Travel and Gardening. Una de las ciudades más bonitas de Albania es Gjirokastra, o en español Gjirokastra. Por ello, si estás organizando un viaje por el país, te recomiendo que incluyas esta ciudad en tu itinerario. Fue parte de nuestro road trip por Albania y en este episodio te muestro qué ver en Gjirokastra para conocer el encanto y la historia de esta población albanesa. Nosotros llegamos a Gjirokastra después de estar un par de días en Sarande. Gjirokastra está a solo 1 hora en coche, 55 kilómetros, del puerto de Sarande. Dentro de nuestra ruta de 10 días por Albania, hicimos una parada en Gjirokastra, que nos pareció una de las ciudades más bonitas del país. Tal es su valor que está declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, por ser, junto con Berat, un excepcional ejemplo de arquitectura de la época otomana. Estos son los sitios que visitar en Gjirokastra y que, de ser posible, no te puedes perder. El antiguo bazar. Las calles que componen el antiguo bazar, Kuafa e Pasorit en albanés, forman parte del casco antiguo de Gjirokastra. Esta parte de la ciudad de calles empedradas tiene mucho encanto y es ideal para dar un paseo por ella, sentarse a tomar algo o comprar en las distintas tiendas de recuerdo que exponen sus objetos y artesanías en la calle. Aunque el bazar original data del siglo XVII, este fue destruido durante un incendio, por lo que se reconstruyó siguiendo el mismo estilo arquitectónico. Uno de los puntos más característicos de esta zona de la ciudad es el cruce en el que la calle Ismail Kadare pasa a ser la calle Shin Sembesi. La mezquita del bazar. Dentro de esta zona también está la mezquita del bazar o Jamia e Pasarit. Concretamente está en la calle Ismail Kadare, donde comienza la subida al castillo. Esta mezquita data del siglo XVIII y durante la dictadura comunista del siglo XX tuvo un uso muy distinto. Fue una sala de entrenamiento de acróbatas de circo. Esto se debe a que durante esta época las religiones fueron prohibidas
y los templos destruidos o destinados a otros usos. Castillo de Gjirokastra. Sin duda, uno de los grandes atractivos de Gjirokastra es su castillo. Este se encuentra en lo alto de una colina a 330 metros de altitud, por lo que ofrece unas buenas vistas de la ciudad y su entorno. Sus inicios se remontan al siglo XII y en su interior se puede observar una torre reloj, un museo militar, la antigua cárcel y muchas otras cosas. La entrada cuesta 400 leques, alrededor de 4 euros, y se puede visitar todos los días. Para más información sobre cómo llegar a Gjirokastra, dónde puedes comer y dónde alojarte, no dejes de mirar la descripción de este video. Y si te gustó el video, coméntalo y suscríbete al canal. Esto fue todo por hoy. No te pierdas lo que viene por aquí, por Travel and Gardening. Nos vemos en el próximo episodio.